Hola, hola. Estamos nuevamente en otro video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy dedicados a las pantallas, porque van a ser varias. Vamos a hablar de un festival que tiene más de una sede. Entonces, nos vamos a dedicar nada más que al cine. Vamos a tener un recuerdo del gran Jorge Lorenzo. Pero bueno, vamos a empezar con el cine. Tengo acá en el estudio, va a ser el entrevistado, va a ser el que nos va a contar todo sobre el festival, nos va a decir bien el nombre del festival. Paulo Pécora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bien. Te invitamos con el interés que nos cuentes todo sobre el festival que estás organizando y que ya falta muy poco para que comience. Sí, va a ser entre el 25 y el 30 de noviembre próximo, o sea, a partir del martes próximo es la apertura. Y el festival se llama Infinito Super 8, Festival Internacional Infinito Super 8. Es un festival de películas hechas en Super 8 milímetros, un formato fílmico hogareño, creado en 1965 para el uso familiar, ¿no? Pensé que era anterior. No, de 1965. El 8 milímetros es mucho anterior, es de 1930 y pico, o algo así, pero es 8 estándar y tenía una leve diferencia de tamaño de cuadro. En el Super 8, por eso se llama Super, porque lo supera de algún modo en su... Al 8. Exactamente, lo supera en su extensión fotografiable, ¿no? Es un fotograma un poquito más grande, y eso, aunque pareciera una cosa muy mínima, implicó un montón de cambios muy importantes a nivel técnico, porque todo el diseño de ese formato implicó también cambios en las cámaras, cambios en el diseño de dónde viene la película, de los carretes donde viene la película, y fue todo como una especie de revolución, casi una revolución democrática en el cine, porque democratizó mucho el uso del cine. Llegó a los hogares, porque, ¿no? Claro, porque era un formato que llegó a todos los hogares, era un formato bastante accesible, y sobre todo era un formato que podía usar cualquiera, porque no había ninguna necesidad ni de saber de cine, ni de fotografía, ni de técnica, ni de nada. Simplemente comprar la cámara, tener un cartucho con película virgen, cargar la cámara y disparar, porque la cámara hace todo automáticamente. Ajá. Entonces ahí hay algo que de algún modo es un formato que vino a, de alguna manera, a revolucionar un poco el panorama del cine hogareño, el cine amateur. Y si bien nació con esa impronta, con la impronta de un cine donde la gente lo que hacía era registrar sus encuentros familiares, registrar sus viajes de vacaciones, registrar el bautismo de alguna criatura, o el nacimiento, o el cumpleaños, o una fiesta de casamiento, ¿no? La gente registraba sus vivencias cotidianas porque era una máquina o un mecanismo de muy fácil uso. Así todo, un montón de artistas encontraron en ese mismo formato, en el mismo Super 8, le dieron una vuelta más y encontraron la posibilidad de generar nuevos modos de expresión cinematográfica, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a trabajar con el Super 8 para hacer obras experimentales, por ejemplo, para hacer ficciones, para hacer documentales. Entonces se empezó a trabajar. Muchos cineastas se volcaron al Super 8, tanto amateurs como profesionales también. Hoy estábamos hablando en otra entrevista, hay una película muy conocida, ahora no recuerdo el nombre exactamente de la película, pero es un largometraje de Juan José Campanella, por ejemplo. ¿Campanella hizo Super 8? El primer largometraje que hizo es en Super 8. Esa película no sé dónde se vio. Me gustaría proyectarla alguna vez en el festival, me encantaría. Pero hay que hablar con Juan, ¿eh? Claro, hay que hablar con Juan. Pero lo que quiero decir es que muchos cineastas encontraron en el Super 8 un lugar de expresión personal y al mismo tiempo un lugar de práctica cinematográfica, ¿no? Un lugar donde poder ejercer y practicar el oficio de cine, pero sin necesidad de tener que acceder a una cámara más grande, a muchos presupuestos, a mucho equipo. El Super 8 permite de algún modo un trabajo más individual, autónomo, de autogestión,
Y bueno, y tiene quizás los mismos resultados que una cámara de 35 milímetros, salvo por el tamaño, que es minúsculo, ¿no? Es miniatura. Las cámaras eran pequeñas. Muy pequeñas, en relación a las de 35, que en la década del 60 eran grandes, casi camiones. Claro, claro. No, la cámara de Super 8, pensá que a comparación de una cámara de 35, la cámara de Super 8 te entra en un bolsillo. Sí. Te puedes llevarla en una mochila, en un bolso, e incluso hay algunas que te entran en el bolsillo del pantalón, de tan chiquitas que son. Tan pequeñas. Claro. Entonces, una batería, una batería. Depende del diseño de la cámara. Algunas trabajan con 2 baterías, algunas trabajan con 3. Son pilas, en realidad, lo que pilas, usan. En realidad. Pilas, las pilas comunes, ¿viste? Ajá, se podía ir a un negocio, comprar las pilas y cargabas la máquina. Exacto. Por eso, muy fácil de usar. Muy fácil, realmente. Bueno, llevaba películas. Lleva cartuchos. Antes las películas venían en unos carretes, sí, pero que había que cargarlos en la oscuridad o teniendo mucho cuidado de que la película no fuera velada por la luz. Claro, entonces vos tenías que meterte en un cuarto oscuro o meterte en una bolsa negra, viste, que para trabajar solamente con las manos, y cargar la película a través de los mecanismos de la cámara. O sea, la cámara tiene un montón de mecanismos y un montón de engranajes por donde la película tenía que pasar perfectamente para que no se enganchara y no se rompiera. Todo eso estaba bajo tu responsabilidad antes. El Super 8 lo que trajo fue una superación también de eso. La película viene en un cartucho, que lo único que hay que hacer es romper el embalaje, sacarlo, meterlo en la cámara y listo. No hay que hacer nada. Solamente meterle el cartucho en la cámara. Aunque haya luz en el ambiente. No pasa nada. Justamente está pensado para eso. Entonces el Super 8 es como que pensó en la gente común. Los diseñadores del Super 8 pensaron en gente como nosotros, ¿no? Antes de conocer el cine, ¿no? Cualquiera podía usarlo. Y bueno, nosotros estamos haciendo un festival de la vertiente artística de esa democratización del cine que implicó el Super 8. Estamos tratando de generar un lugar de encuentro, un lugar de intercambio, un lugar de visibilización y de puesta en valor, no solamente de obras actuales, sino de muchas obras que fueron hechas durante toda la década del 70, la década de los 80, y luego hubo un intermedio, un parate por la irrupción del video. El videotape, ¿no? El videotape, exactamente, que de algún modo lo que hizo fue... revolucionó un poco. Claro, y es como que reemplazó al Super 8 en los hogares, ¿no? Era mucho más fácil usar. El VHS era aún más fácil, y lo que tiene el video es que vos podés ver lo que estás grabando en algunas cámaras. Claro. Y al mismo tiempo podés volver a grabar todas las veces que quieras sobre eso, y es como muy ilimitado la cantidad. Pues, me acuerdo que el VHS podías grabar hasta 1 hora. El Super 8 tenés un límite de 3 minutos. Es una película muy cortita. Ajá. Entonces también eso implica para los artistas que trabajan en Super 8 pensar mucho el montaje en cámara. Se trabaja mucho, aparte por la falta de herramientas, porque no hay herramientas como en los 70. Ahora las personas que están trabajando actualmente trabajan con herramientas que quizás vayan a buscar en una feria americana o encuentren en algún lugar de cosas antiguas, o algún amigo que le presta, o algún compañero que colabora con él. Pero hay un montón de herramientas y máquinas necesarias para los procesos de registro, revelado, montaje y proyección, que la gente común no la tiene. Entonces, bueno, hay que de alguna manera administrar ¿cómo se llama? Las limitaciones. Y en esas limitaciones surgen, por ejemplo, lo que te decía antes, la necesidad de montar en cámara. Ajá. Directamente se monta la película. Hay mucha gente que trabaja de esa manera y monta su película sin necesidad después de hacer un montaje posterior. Lo que filma es lo que se proyecta, es lo que se ve. Mencionaste revelado. Revelado. Ajá. Sí. O sea que había que sacar ese cartucho que tenía la cámara y llevarlo a un laboratorio. Ajá. Para que pase por un proceso químico. Sí. Que lo que hace es... El proceso químico lo que hace es limpiar la película, la emulsión fotográfica, sí, de todo aquello que no fue tocado por el sol o por la luz. Uh-huh. O sea, el proceso fotográfico básicamente es lo que el sol refleja en algún objeto que vos estás fotografiando, eso se imprime en la película que está dentro de tu cámara. Esa impresión es sobre una emulsión fotográfica que es como un químico que recibe luz
y la parte que no recibe luz queda negra, queda inservible. Eso con el revelado lo que hace es aflorar lo que vos fotografiaste y de alguna manera lavar, descartar lo que no fue fotografiado, lo que no fue tocado por la luz. Eso se va con el revelado. Y lo que queda es la imagen. Ajá. Y ahí te queda la imagen. Exacto. Ajá. Lo que fue, lo que la luz tocó. Y si no se había hecho el montaje dentro de la cámara. Sí. ¿Había que hacer un montaje en un cuarto oscuro? No, había que revelar la película y luego hay unos aparatitos que se llaman visionadoras, algunos le dicen moviolas por la cercanía que tiene o por la misma función que tenían las moviolas de 35 milímetros, donde se ponían las películas 35 milímetros, pero esas eran moviolas que tenían el tamaño de una mesa así de grande, con una gran pantalla, ruedas gigantes, palancas, pedales, había un motor gigante que vos apretabas. Esto es apenas una pantalla así chiquitita con algo dos pequeño, manivelas, ¿no? dos manivelitas, que vos podés ver el material porque tiene una luz adentro, funciona como una especie de linterna, ¿no? Adentro, Sí. y la película va pasando por acá adentro y tiene como una especie de juego de espejos que te permite ver, la película que pasa por acá te la permite ver acá en una pantallita. Y vos vas viendo así la película y elegís cuál es el lugar donde querés hacer un corte. Entonces marcás ese lugar donde querés hacer un corte y con otro aparatito que se llama empalmadora, lo que haces es cortar donde vos querés hacer el corte y después unir las piezas que vos querés unir. ¿Con qué material se unían? Se unían al principio se unían con una laca. O sea, se cortaba la película de una manera así como en diagonal. Mostrarla a la cámara, si se estabas mostrando. Se cortaba, no sé cuál es la cámara, esa creo que se cortaba en diagonal. Entonces, a ver, correr un poquito que tenés el micrófono adelante, así la audiencia ve cómo se cortaba en diagonal. Ajá. Y se ponía uno sobre la otra. Y con laca se pegaba, ¿no? Ajá. Se pegaba con laca. Eso antiguamente. Luego ahora lo que se hace es directamente, ya no se corta en diagonal, se corta vertical. Y lo que se hace es se juntan las dos partes y se pegan con una cinta scotch o una cinta especial, ¿no? Se pega, la máquina lo que hace es cortar los sobrantes y hacer los agujeritos de las perforaciones para que pase por el proyector y ya tenés listo el empalme. ¿Qué proyector se usa? Se usan proyectores de Super 8 milímetros de diferentes marcas, hay de todo. Yo uso unos proyectores que son muy, muy nobles, pero no sé si decir la marca, si querés la digo, Minolta 7000, pero son viejísimos igual, ¿no? No lo van a conseguir. No creo, capaz que sí. Sí, puede sí, ser. Sí, en Buenos Aires pasa eso. Sí, hay lugares donde realmente se siguen vendiendo. Hay tanta movida cinéfila Tal cual. Bueno, a veces hay cosas que se consiguen. Por eso, a mí me pareció un soporte histórico. Uh-huh. Pero que puede ser que se esté usando de todas maneras, ¿no? Sí, es un soporte que tiene historia, pero que de alguna manera tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque hay ya te digo, todos los artistas que de alguna manera tomaron el Super 8 como una herramienta para su expresividad artística, ¿no? O subjetiva, ¿no? Para expresar su subjetividad, encontraron en el Super 8 un montón de posibilidades creativas que quizás en otro formato no las tienen, ¿no? Entonces hay un montón de limitaciones en el Super 8 por ser una miniatura y por todo esto que te cuento y qué sé yo, pero que esas limitaciones de algún modo fueron impulsos o fueron como provocaciones para muchos artistas para generar una superación de esas limitaciones, ¿no? Entonces hay muchos artistas que juegan con eso y logran obras muy, muy novedosas. Muchas obras del festival tienen ese sentido justamente, ¿no? O sea, hay mucha obra experimental que trabaja no solamente con la película, sino que trabaja con todos estos aparatos que estábamos hablando, con la cámara, con el revelado, e incluso en el mismo momento de la proyección hay también una intervención directa del realizador o realizadora sobre la película, ¿no? ¿Cómo es eso? Y mirá, por ejemplo, mucha gente trabaja en la intervención, o sea, cuando registra, hay un montón de mecanismos dentro de la cámara misma que te permiten hacer un montón de aproximaciones a la realidad que no son simplemente la de apretar y registrar. Podés hacer cuadro a cuadro, podés hacer animaciones, podés hacer un montón de cosas, podés rebobinar la película y volver a filmarla encima. Bueno, hay un montón de cosas que... Esa película se puede volver a filmar. Claro. Sí. Como el videotape, como el VHS. Exacto, lo que pasa es que el VHS borraba lo que vos habías filmado. Sí. Si vos volvías a grabar, sobre lo que habías grabado se borraba. Sí. Acá lo que haces es filmar una vez, sin revelar,
volvés a rebobinar y volvés a exponer sobre la misma película. Entonces hay dos imágenes que se superponen y lo que vas a tener son dos imágenes sobreimpresas. Ajá, como sucedía con las fotografías Claro. en la década del 50 o 40. Esas que decían, apareció un fantasma. Exacto, bueno, y son sobreimpresiones o son juegos, ¿no? Y a partir de esa posibilidad, cada artista, bueno, la aplica de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus necesidades. Pero ya te digo, no solamente en el registro, sino también, por ejemplo, en el momento del montaje también hay un montón de formas de intervención de la película, no solamente cortando, seleccionando las tomas y pegándolas para armar una línea de narrativa o una línea de relato, sino también podés intervenir la materia misma. Como es matérico eso, vos podés rayarlo, lo podés pintar, le podés quitarlo toda la emulsión con lavandina o con algún tipo de abrasivo, lo podés lavar por completo, dejarlo como una especie de lienzo transparente que lo podés pintar. Hay mucha gente que pinta sobre la película. Para lograr efectos. Para lograr efectos. Tenemos, por ejemplo, uno de los focos que tenemos este año en el festival es un foco dedicado a Paula Pellejero, una artista plástica y cineasta experimental que justamente hace ese trabajo sobre la película. Pinta, raya, pero sobre todo trabaja con material orgánico que le pega a la película, le pega algas, le pega pétalos de flores, le pega insectos, y esto después lo hace pasar por el proyector y vos lo que ves es algo que se mueve, que en realidad no tiene movimiento, pero que se mueve, por ejemplo, no sé, los pétalos de unas flores, se mueven, no sé, las alas de una mariposa. Me sorprende. Es muy interesante. Le voy a pedir a la operadora, a Nina, que nos ponga la foto 1, así Paulo Pécora nos cuenta de qué se trata. Ya es algo que, sucede con el Super 8. Acá vemos, esto se llama El Hombre de Acero. El Hombre de Acero es un corto de 1975 de Mario Piazza. Mario Piazza fue un realizador rosarino, un pionero del Super 8 en Argentina. Él, además de hacer sus películas, esta fue la primera película que hizo. Incluso él actúa en la película, no es él, pero no es él. No es él. El Hombre de Acero no es él. El director hacía el papel de uno de los ladrones que el Hombre de Acero atrapaba. Superman. Sí, es un homenaje a Superman porque era la historieta que de algún modo cuando era joven lo había... Muy popular. Sí, además, claro. ¿Quién no conoce a Superman? Exacto. Voy a pedirle a la operadora que nos ponga la foto 2. Méliès, eso es un nombre de cine. Claro, Méliès, bueno, ahí dice Méliès, ¿no? Es el lugar de Méliès. El lugar de Méliès. Sí, y Méliès, bueno, ya sabemos, Georges Méliès es uno de los creadores, no uno de los creadores, pero uno de los pioneros del cine, del cinematógrafo. Sí. Y uno de los que primero empezó a trabajar con las posibilidades mecánicas de la cámara, como por ejemplo el cuadro a cuadro, ¿no? Fue el primero que empezó a generar posibilidades de animación y de corte de desapariciones, generaba efectos mágicos, ¿no? A partir del uso de los mecanismos de la cámara. Esto es una... Sí, claro, Rue Daguerre, este es un fotometraje, un fotometraje de la película Petit Daguerre de Leandro Listorti. No sé si lo tenés a Leandro Listorti, es un cineasta, documentalista muy importante, trabaja también como archivista del Museo del Cine y vamos a presentar 2 de sus películas. Bien, le pido la foto 4, no, la foto, la 3, a ver, la foto, acá había un proyector. Sí, ese es un proyector de 16 milímetros. Y no ahí, de Super 8. No de Super 8, porque nosotros, a pesar de ser un festival de Super 8, también estamos abiertos a un montón de otras posibilidades. Entonces trabajamos también con películas de 16 milímetros, con películas de 8 estándar, como te contaba, el paso anterior al Super 8, y también con películas de 35 milímetros, ¿no? ¿Eso forma parte de una película o es la preparación de una película? Esta es la preparación de un evento que hizo un grupo que se llama Cine Oculta, que es un grupo de jóvenes que trabajan con performance, trabajando con muchas proyecciones al mismo tiempo. La pantalla parece una sábana o algo por el estilo. Sí, eso es una pantalla improvisada que estaban haciendo para un ensayo. Pero después lo que hicieron ahí, que es una casa muy linda que está, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero queda ahí en la avenida 9 de Julio,
y cerca de Arenales, no me acuerdo, es un palacio hermoso. Es la zona de los palacios de Buenos Aires. Sí, no, así divino, divino. Y ellos lo que hicieron fue, le dieron toda la parte de abajo y ellos hicieron una intervención en todo el espacio con muchos proyectores funcionando al mismo tiempo. Entonces ellos lo que van a hacer en el festival el sábado 29 a las 9:30 de la noche en un lugar que se llama Casa Tomada, La Tomada, perdón. Van a hacer una performance en vivo, con música en vivo de Super 8 y 16 milímetros. Ellos trabajan con los dos formatos. Repetime cómo se llama el festival. Infinito Super 8. ¿Cuándo empieza y cuánto dura? Empieza el martes próximo, el 25 de noviembre, y dura hasta el domingo 30. O sea, son 6 días en total de 6 actividades. días. ¿Las sedes que va a tener? Las sedes son la Universidad del Cine, ahí en el pasaje Yufra 330, San Telmo. en San Telmo, el Museo del Cine, allá en Cafarena 51 en La Boca. La Boca. Después tenemos la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 980, si no me equivoco, Sí, ahí sí, en sí. Barrio Norte. Barrio Norte. Después tenemos La Tomada, el Centro Cultural La Tomada, que es en Fraga 119, en Chacarita. Y después tenemos también una función, el estreno del largometraje, del segundo largometraje de Melissa Aller, todo filmado y montado en cámara, en Super 8 milímetros, Ajá. que lo va a pasar en su formato original y además va a ser la música original en vivo. Eso va a ser en las Galerías Larreta. Dentro de las Galerías Larreta, ahí en Florida y San Martín, hay una galería que se llama Antena, pero va a ser ahí en el hall de las Galerías Larreta, esa proyección. El público, la audiencia que quiera existir como público, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde se consigue las entradas? No, ¿Cómo? las entradas son libres y gratuitas hasta agotar la capacidad de cada sala, ¿no? O sea, nosotros tenemos una grilla de ¿cómo se llama?, de proyecciones diaria y bueno, nada, ahí pueden fijarse cuál de todas las... ¿Dónde encuentran esa grilla? Esa grilla la pueden encontrar en nuestra página de internet, infinitosuper8.com.ar. Repetilo, por favor. Infinitosuper8.com.ar. Ahí pueden encontrar la grilla y la agenda diaria. Y solo se tienen que acercar a la sala con un poquito de tiempo de anticipación para poder entrar. No vendemos entradas, todas las actividades son abiertas y gratuitas. La idea del festival... uno de las ideas principales del festival es eso, que pueda acceder quien quiera, como el Super 8, ¿no? Que pueda acceder quien quiera, que tenga conocimiento o que no tenga ningún conocimiento, cineastas, neófitos, estudiantes, madres, abuelos, quien quiera, y gratuitamente, obviamente, para que sea accesible a todos. Así que pueden informarse sobre las proyecciones, los horarios y los lugares en la página. En la página infinitosuper8.com.ar o si no en el Instagram, que es infinitosuper8. Y no hay que anotarse, uno va directo No a hay la que anotarse, proyección que no hay que eligió. anotarse. Sí, exactamente. El tema es llegar temprano y que, bueno, nada, todo dependerá de cuánta gente vaya a cada función, si hay capacidad o no para todas y todos. Ojalá que sí. ¿Qué arco de horario tienen? Mirá, en la Universidad del Cine el horario son 2 funciones diarias, a las 6 de la tarde y a las 8. Ajá. Y después el sábado en la Tomada las funciones empiezan a las 5 de la tarde. Ajá, más temprano. Sí, empiezan a las 5, después siguen a las 7 y después siguen a las 9:30. Más temprano, pero más extenso. Pero más extenso. Ese día va a ser bastante como maratónico. Hay mucha película. Y casi todas las películas, no todas lamentablemente, pero un 50%, quizás un poquito menos, las pasamos en su formato original, obviamente, ¿no? Hay algunas que las tenemos que pasar en video porque los directores las terminaron en video, pero hay otras que los directores las tienen terminadas en fílmico y las vamos a pasar en su formato original. Esa es la idea también del festival, ¿no? Mantener, no un purismo para nada, pero sí tratar de mantener la magia propia de la proyección. Y bueno, es algo que se complementa no solamente con la película, sino que también hay algo ahí con la máquina misma, el dispositivo mismo en la sala, que no está escondido, sino que está ahí a la vista de todas y todos, como para que se vea, nada, que una película también es una construcción, ¿no? De alguna manera. No hay cabina de proyección. No hay cabina de proyección, no. Así que Bueno, sí, creo que en el Museo del Cine hay una cabina de proyección.
En el Museo del Cine creo que va a ser porque es más pequeña la sala, sí, no hay espacio para meterla ahí. Hay una cabina. Sí. Pero después no, en la Universidad del Cine proyectamos desde un pullman que hay, pero los proyectores están a la vista. O sea que el espectador puede mirar para atrás y va a ver... Y ver cómo trabajamos ahí en vivo con los proyectores para que vean lo que van a ver, ¿no? Sí. Me hablabas de la idea del festival. ¿Cómo surgió esta idea de hacer este festival de cine Super 8? Bueno, yo soy realizador, periodista cinematográfico, entonces estoy muy vinculado al cine. Todo eso, tanto la realización como el periodismo, me fueron vinculando mucho con muchos cineastas. Y bueno, mi interés por la realización me llevó a descubrir el Super 8 cuando estaba estudiando en la Universidad del Cine. En 1998 descubrí el Super 8 justamente, no me acuerdo quién me lo recomendó. Compré mi primera cámara y filmé mi primer corto inmediatamente y me resultó tan práctico, tan fácil, me permitía hacer tantas cosas de manera autónoma, sin depender de un equipo grande, sin depender de presupuesto, sino era una cosa toda muy pequeña. Y ¿qué fue, tu corto de tesis? No, fue uno de mis primeros cortos que hice solo. Como experimentación. Como experimentación, sí, para hacer... O sea, me parece que el cine se aprende haciendo, se aprende leyendo, se aprende conversando, se aprende estudiando, se aprende mirando, pero se aprende haciendo también, ¿no? El que quiere ser cineasta tiene que practicar. Y me parecía que yo quería hacer cine, quería ser fílmico, pero era inaccesible para mí el 16 milímetros, porque para el 16 milímetros hay que tener conocimientos técnicos que yo no tenía. Y el 35 milímetros me quedaba muy lejano también. Entonces me pareció una buena idea tratar de hacer film, pero con un formato hogareño como el Super 8, que me permitía filmar mis propias películas, pero yo solo, sin necesidad de estar con un gran equipo que me acompañara. Y eso me permitió filmar muchas cosas. Ese proceso también me fue de alguna manera haciendo conocer un montón de gente del medio y mucha gente que trabajaba con Super 8 como Ernesto Vaca, Emiliano Cativa, Sebastián Tolosa, no sé, un montón de realizadores y realizadoras, Azucena Lozana, muchísima gente que me permitió aprender un montón y me hizo ver que había ahí un mundo muy interesante y muy rico y muy amplio también, desconocido. Escribí un libro que se llama Super 8 Argentino Contemporáneo, hace 2 años, lo publiqué, que es como una especie de compendio, un compendio histórico, ¿no? No es un compendio, es como una especie de historia del Super 8 en Argentina, del uso del Super 8 en Argentina. ¿Todavía hay ejemplares en venta? Sí, ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir, sí, en la editorial Biblos. Ahí se puede conseguir, en San Telmo justamente, la calle Yufra, al lado de la Universidad del Cine. Al lado, sí, justo ahí. Y ese libro habla un poco de todo este recorrido histórico desde 1965 hasta la fecha, o hasta 2000, hasta hace 4 años antes de editar el libro. Y eso también me generó ahí como una necesidad también de seguir investigando, y eso me dio la posibilidad de ver que había, ya te digo, como te decía antes, mucha cantidad de personas que estaban trabajando en fílmico. Y después tuve la suerte de trabajar en un festival en Brasil, como técnico, ¿no? Como proyectorista y como técnico de proyección en Super 8 milímetros, un festival que se llama Inflamabel Super 8, que me invitaron como artista primero y después me contrataron como técnico los siguientes años. Y ahí me di cuenta que un festival, si bien era mucho trabajo, no era tan difícil de hacer. Hacían un festival increíble y lo siguen haciendo, pero me di cuenta que era posible, o sea que yo podía hacer un festival también de este tipo, ¿no? De este calibre. Ahí se fue formando la idea. Y ahí se fue formando la idea. Y Mónica Lairana, que es la productora general de Infinito, me dijo, siempre me decía, vos tenés que hacer un festival, porque yo vengo haciendo, o sea, además de ser periodista, además de ser realizador, no me considero curador, pero sí programador. Programé muchas muestras de Super 8, muchos ciclos, muchas proyecciones, y eso también me dio como una gimnasia también de saber qué se necesita en una proyección, cómo manejarse así con lo técnico, con las personas, cómo armar los tiempos, todo eso te da como una idea de lo que es posible y de lo que no. Y trabajando en ese festival brasileño, la verdad que ahí lo vi claro, ¿no? Vi claramente que podíamos hacer un festival.
Y bueno, eso fue de alguna manera cómo fui llegando. Y después los propósitos son básicamente que se convierta en un lugar de encuentro para todos los cineastas que hacen Super 8 en Argentina y del mundo, si se puede. Que se convierta también en una ventana, ¿no? Y de un lugar de intercambio, de saberes, de equipos, de proyectos, de lo que fuera. Y también una ventana de lo no sé si de lo mejor, pero de lo que se está haciendo ahora en Super 8 en Argentina y en otros países, que por suerte tenemos mucha participación este año, ¿no? No me imaginaba que todavía el Super 8 está en plena actividad, así que todo esto es novedoso. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que filma en Super 8. Para la audiencia nuestra de Pantallas y Escenarios también. Y nos vamos a una pausa en Pantallas y Escenarios y ya enseguida volvemos y vamos a seguir hablando del cine en el formato o en el soporte. ¿Cómo se dice? Formato. El soporte es lo fílmico, ¿no? Y el formato es el tamaño específico o el diseño específico de cada soporte. Vamos a seguir hablando del soporte y del formato Super 8. BCN Radio. Un espacio de inclusión e integración. La Hemeroteca Diarios cuenta con colecciones de publicaciones argentinas, nacionales y provinciales, de países limítrofes y de Latinoamérica, Estados Unidos, España e Italia, entre otros. A través de un índice temático, ofrece información analítica de 4 diarios de circulación nacional: La Nación, Clarín, Página 12 y Ámbito Financiero. BCN Radio. Música, deportes, cine, literatura e información general. En BCN Radio. Y seguimos en Pantallas y Escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y Pantallas y Escenarios quiere rendir, no digo homenaje, el recuerdo a Jorge Lorenzo, un amigo de este programa. Alguna vez sonó mi celular y se presentó: soy Jorge Lorenzo, te quiero invitar a ver la obra Globos Rojos. Y bueno, yo fui a verla y tuvimos desde ese momento una relación muy cordial, profesional, pero muy cordial. Y recuerdo en Teatro Potestad, hace muy poquito estuvo acá en Pantallas y Escenarios y hablamos sobre la obra que él había escrito, El barrio La Mondiola. Y bueno, todo el mundo lo va a recordar seguramente, sobre todo por su personaje de Capese en El Marginal. Un personaje que el público llegaba a odiarlo, pero él hacía ese personaje tan fuerte, tan frío, y era una personalidad completamente distinta. Pantalla y Escenario quería recordar a Jorge Lorenzo, que también trabajó mucho en cine. Así que bueno, en homenaje a él, vamos a seguir hablando de cine, en este caso de el Super 8, con Pablo Pécora, que es nuestro entrevistado de hoy. Así que bueno, Pablo, yo te decía antes de la pausa que me sorprende que todavía el Super 8 esté tan vigente. Sí, pero es así, ¿eh? Nosotros pusimos acá histórico soporte cinematográfico. Bueno, sí, no es mentira eso, es verdad, pero está vivo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, hay mucha... Para mucha gente es una cosa media snob, para otra gente es un revival, para otra gente realmente hay una búsqueda genuina en el uso del Super 8
no solamente de poder expresar sus necesidades artísticas, sino también de una búsqueda específica de la especificidad cinematográfica, ¿no? O sea, hay algo ahí en el Super 8 que todavía no está explorado del todo y que muchos artistas están tratando de llegar hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Incluso modificando la cámara. Ahí, por ejemplo, tenemos el foco de Pablo Marín, por ejemplo, ¿no? Pablo Marín lo que hizo fue intervenir directamente las cámaras, poniéndole unas máscaras adentro de la cámara para poder filmar, rebobinar y volver a filmar con diferentes máscaras cada vez. Y eso lo que generaba era la posibilidad de fraccionar la imagen, una sola imagen, fraccionarla en varios cuadros sincrónicos o simultáneos al mismo tiempo en una sola imagen, y en cada uno de esos cuadros hay una filmación diferente. Entonces vos tenés un cuadro donde tenés, no sé, un montón de fracciones así, y en cada una de esas fracciones tenés una imagen distinta, y eso fue filmado todo por la misma persona, haciendo esto que te digo, abriendo la cámara, poniéndole una cosa que la tapaba en una parte, filmando con esa parte tapada, rebobinando, sacándole esa parte, poniéndole otra cosa, volviendo a filmar, y así sucesivamente, para después revelar eso y tener muchas capas superpuestas, pero todas generadas por él mismo y según la forma que él le quiere dar. Ese tipo de experiencias ya de tocar la película y de tocar la cámara y de modificarla artísticamente es lo que de alguna manera no solamente Pablo Marín, sino muchos cineastas actualmente están buscando, ¿no? Tratar de encontrar otras posibilidades artísticas del uso de la máquina, pero también ir un poquito más allá en la búsqueda de la esencia o de la especificidad cinematográfica. Bien, espero que la operadora Nina Pepe no haya escuchado esto, porque siempre quiere fraccionar la pantalla y yo le digo que no. Okay. Así que espero que no lo haya escuchado. O que lo vea, a ver si le gusta. No, que vea seguramente le va a gustar, pero que no me divida la pantalla en pantalla y escenarios. Okay. Así que, bueno, no sé, creo que no escuché nada, entonces no me voy a preocupar. Así que, ¿cómo seleccionaste lo que se iba a ver en este festival? ¿O cómo seleccionaron? Bueno, mira, tenemos una convocatoria abierta todos los años, hacemos una convocatoria internacional a través de... Hay un sistema ahora, desde hace unos años funciona un sistema que son tienen diferentes nombres, son empresas, ¿no? Que lo que hacen es un vínculo entre los cineastas y los festivales. Ajá. Entonces lo que hace es esa página, por de algún modo, reúne toda la información de todos los cineastas que quieren participar en tu festival y te la ordena y te la manda. Entonces, bueno, a través de esas plataformas abrimos varias convocatorias a través de esas plataformas y bueno, se fueron inscribiendo realizadoras y realizadores de muchos países del mundo. Tenemos películas de Islandia... de Indonesia, de Nueva Zelanda, de Australia, de Italia, de España, de Brasil, de Perú, de México, un montón de films de Palestina, de Egipto, de Grecia. Hay un montón o sea, por suerte tenemos películas de un montón de Estados Unidos, de un montón de lugares del mundo, lugares insospechados, donde ni siquiera pensábamos que podíamos llegar a tener algún tipo de respuesta, y la verdad que llegaron películas, a veces, bueno, te llegan películas muy buenas, otras veces películas que no podés seleccionar porque no te gustan o por lo que fuera, porque parece que fueran para otro festival, no para el nuestro, pero hay algo ahí que por lo menos te ayuda un poco en la búsqueda internacional. Después la búsqueda nacional, también abrimos una convocatoria nacional. Es gratuita para los argentinos, para las y los realizadores argentinos es gratuita la convocatoria, no pagan nada, porque en general los festivales te cobran una inscripción. Nosotros no cobramos inscripción, salvo a través de estas plataformas, pero que son para los internacionales, que consideramos que los internacionales pueden pagar ese mínimo, esa inscripción que es muy mínima, pero que para un argentino nos parece que no lo podrían pagar, entonces no lo hacemos y no queremos cobrar. Si el festival se hace en Argentina, por eso los argentinos somos conscientes que los argentinos no paguen. Exacto. Así que... Y bueno, y después salgo a buscar yo películas que veo en algunas muestras que por ejemplo, que curo o que programo, o personas que me dicen, bueno, tal persona está filmando, tal otro, no viste el trabajo de tal cual, o tal otro, o tal otra, y así, bueno, vas buscando.
y te encontrás con cosas buenísimas, con otras cosas que no van. Y es un trabajo largo. No hay una temática del festival que sea la que prevalece. No, es no, heterogéneo. No. Es completamente heterogéneo, no hay una temática específica. Ni siquiera un formato específico, ni siquiera un año específico. O sea, aceptamos documentales, aceptamos experimentales, aceptamos ficciones, aceptamos animaciones también. Lo que no aceptamos son videoclips, porque no nos interesan las cosas comerciales. ¿Animaciones en Super 8? Sí, también. Sí, Ajá. sí, hay de todo. Sí, se puede, y el Super 8 mucho más todavía, sí. ¿Cómo se adiciona el sonido a Super 8? Mirá, el sonido del Super 8, el Super 8 nació silente, nació mudo, y después, luego se fue desarrollando una técnica que fue el Super 8 con sonido magnético. Hay muchos proyectores que tienen ahí un lector magnético para reproducir el sonido, que está puesto en la misma película, ¿viste? Hay como una cintita, como si fuese un cassette. ¿Te acordás los viejos cassettes? Sí. Que escuchábamos en un Walkman o en un grabador. Sí. O un coso de cinta abierta, ¿no? Un grabador de cinta abierta. Bueno, esa cinta, pero una cosa muy mínima que va pegada en un costadito todo a lo largo, en un costadito del film. Y eso lo que hace es pasar por un micrófono que tiene incorporada la cámara y lo graba. Entonces, eso después lo reproduce el proyector. Pero ya no existe más esa posibilidad. El Super 8 sigue siendo mudo ahora. Ajá. O sea, volvió a ser mudo. No se hace más película con sonido magnético, y tampoco hay muchas cámaras no sobrevivieron muchas cámaras que lo tengan, a pesar que las hay. Pero sí hay muchos proyectores que tienen la posibilidad de reproducir el sonido magnético. Entonces hay muchas películas que fueron filmadas en su momento con sonido magnético y nosotros las reproducimos con el mismo sonido. Entonces lo que hacemos es usar el sonido mismo del proyector con algún cable que lo amplificamos y lo ecualizamos un poco para que se escuche mejor, obviamente. ¿Por qué fue eso que volvió al silencio? No lo sé. No, sinceramente no lo sé. Habría que preguntarle a los empresarios por qué consideraron que era mejor seguir, o por qué no les convenía seguir, porque todo esto es comercial, ¿viste? Claro, por eso. Al fin y al cabo es lo que les conviene o no le conviene a la empresa Kodak o a cualquier empresa que haga Super 8 en el mundo, ¿no? Hay que preguntarle a los empresarios, ¿no? No sé cuál fue la estrategia comercial en ese momento. En el festival tiene una película que va a ser acompañada por música. Sí, hay muchas películas que son acompañadas por música, en vivo quizás, y hay otras que son acompañadas por música, pero que disparamos desde una computadora, desde un archivo de música. Ajá. Y hay otras que tienen la música en sí mismas. Incorporadas en esa banda magnética, ¿no? Ajá. El color. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a ver, le pido a Nina, por favor, que nos ponga la foto número 4 en pantalla. Ahí no hay color. No hay color. Hay como no sé si decirlo, graneado. Sí, es un poco el grano al ser tan chiquitito el fotograma, cuando se amplía a un tamaño como este, se empieza a ver un poquito más la materia de los haluros de plata y la materia misma del film, ¿no? La emulsión. ¿Es como diríamos ahora, se pixeló? No, en realidad no está pixelado, sino que es la formación de la imagen misma, pero que se la ve un poquitito más al estar ampliada se la ve un poquitito más grande. Además le da un efecto eso. Bueno, es la textura propia del cine, ¿no? Lo que pasa que si vos ves una película 35 milímetros, al ser mucho más grande la superficie de fotografiable, la calidad es mucho mejor, ¿no? Me llama la al ser más pequeño y al estar tan ampliada, el grano se hace un poquito más grande y más visible. Me llama la atención cómo captó las llamas. Sí. Bueno, esta película es un fotograma de Ritual, una película de Juan José Mugni, un realizador de los 70 y 80, que luego se mudó a Uruguay, vive en Uruguay desde los 80, fines de los 80, y siguió filmando en Uruguay, dirigió diferentes instituciones en Uruguay, el Sodre, que es como una especie Sodre, sí, como una especie de lugar de archivo del cine uruguayo.
Y bueno, filmó muchas películas en Super 8 y vamos a hacer un foco de algunas de ellas. Entre ellas va a estar esta que se llama Ritual y es muy, muy interesante. Le pido a Nina Pepe que nos ponga la foto número 5 en pantalla y la vamos a comentar. Acá hay movimiento. Sí. Sí. Acá sí. es como una danza. Esto es una danza andina. Esto es un fotograma de una película de Azucena Lozana. Sí. Azucena Lozana es una realizadora mexicana que vivió mucho tiempo acá en Argentina y fue una de las impulsoras del Super 8 acá en Argentina, una de las grandes impulsoras del Super 8 acá en Argentina en los últimos 10 años, últimos 10, 15 años. Y este es un fotograma de su último cortometraje, Warming Danzak, que ya te digo, es como un estudio antropológico de culturas indígenas del Perú, en este caso. Sí, da la sensación de estar en los Andes eso, ¿no? Sí, eso es en Perú. Bueno, vimos las dos últimas fotos o fotogramas en blanco y negro. Sí. Yo te estaba preguntando por el color. Sí. Sí. ¿Qué querés saber del color? ¿Se necesita para el Super 8 una película especial? No. Hay varias emulsiones. Hay varias emulsiones diferentes de color. Y hay negativo color también. Hay positivo, porque el Super 8 lo que tiene es que vos podés filmar en negativo y revelar y después hacer copias. O también tenés la posibilidad de filmar en lo que se llama película reversible. Que vos filmás y esa misma película después cuando se revela se convierte en su propio positivo. No tenés que hacer un proceso de internegativo como antes hacía. Vos filmabas en un negativo, el negativo vos sabés que es negativo, no ves nada, ves al revés la imagen, ¿viste? Sí. Para verla bien vos tenés que hacer un proceso de positivado. Después cuando ya una vez que revelaste el negativo, lo decís está perfecto, bueno, lo positivo. Entonces te queda positivo y vos lo proyectás y lo ves. Como estamos viendo, como verías cualquier imagen en el cine, ¿no? Lo que vos ves en el cine es una imagen positivada, una imagen, positiva. Lo que hace pero esa imagen positiva nace de un negativo. En el Super 8, la misma película, que es reversible, no es ni negativa ni positiva, es reversible. Puede ser las dos cosas, en realidad, al ser reversible. La podés revelar como negativo o la podés revelar como positivo. Y bueno, en el caso de revelarla como positivo, la revelás y ya te queda directamente para ser proyectada. Así como sale de la cámara, la revelás y la podés proyectar. Pablo Pécora, ¿por qué sos una persona de cine? Uy, yo qué sé. Por muchos motivos, entre ellos porque mi padre... Supongo que uno de los motivos es ese. Mi padre tenía un videoclub donde yo trabajaba muchos años. Ahí nos hacía ver... La época de los videoclubs. La época del videoclub, los primeros videoclubes cuando todavía no era, viste, que la proliferación, que había 3 videoclubes por cuadra, viste. Mi viejo tenía un videoclub que se llamaba Buen Amigo, en la calle Salguero y Corrientes. Y lo tuvo durante varios años. Yo trabajé mucho ahí y aprendí mucho ahí viendo películas que nunca había visto y qué sé yo, y fue como primero una fascinación por el cine. Igual yo iba al cine desde muy chiquitito, me llevaban al cine para de alguna manera tenerme en algún lugar cuidado, supongo para entretenerme durante muchas horas, al continuado del cine Rialto, ahí en la calle La Valleja y Córdoba. Las proyecciones en continuado. En continuado del cine Rialto, que me acuerdo que veíamos de todo ahí, 2 horas metidos en el cine, o 3 horas metidos ahí en el cine, y era buenísimo. Era todos pibes que jugábamos ahí en la sala y veíamos películas también. Yo creo que esa experiencia y después el hecho de que mi viejo tuviese ese videoclub y que yo trabajara en ese videoclub y luego que él nos reuniera con la familia todos los domingos a ver 3 o 4 películas, que era una locura. 3 o 4 películas, todos ahí juntos después del almuerzo. Yo creo que eso de algún modo me metió una semillita, un bichito, algo me picó. Y después, bueno, nada, fui de alguna manera volcándome al cine periodísticamente. Empecé a trabajar en la sección espectáculo de la agencia Telam. Antes trabajaba como en policiales, hacía policiales en Crónica, en diferentes revistas. Y me acuerdo que en una de las revistas policiales donde trabajaba empecé a escribir sobre cine también. Ajá. Y luego en la agencia Telam, donde trabajé durante 25 años aproximadamente, ahí empecé a trabajar después,
después de trabajar en policiales, empecé a trabajar en espectáculos. Y ahí directamente me dediqué al periodismo cinematográfico y queriendo aprender más para ser crítico de cine, porque me interesaba ser crítico también. De hecho, ejerzo la crítica de vez en cuando, pero no me considero crítico porque no hago permanentemente eso, pero de vez en cuando lo hago. Quise estudiar cine, quise estudiar crítica y finalmente terminé por accidente estudiando dirección de cine porque no había nadie, ningún lugar. En la FUC, claro, en la FUC yo quería iniciarme como crítico ahí en la FUC, pero hice el curso de introductorio, perfecto, todo bárbaro, di el examen bárbaro, me hice amigo de un montón de gente recopados, todo re bien, y cuando llega el momento me dice, el único anotado en crítica sos vos. O sea, vas a tener que esperar un año o podés seguir con tus compañeros y ver qué pasa el año que viene. Y empezás la carrera de dirección. Y empecé la carrera de dirección y nunca más dejé. ¿Filmaste películas? Filmé muchas películas, sí. Filmé algo así como 50 cortometrajes. 50 cortometrajes. Quizás más, pero algunos son inmostrables porque son ejercicios nada más. Otros, la verdad que estoy muy contento. Y después filmé 5 o 6 largometrajes. ¿Cuál recordás más? Recuerdo mucho el primero, El sueño del perro, que fue donde aprendí un montón de cosas. Y la verdad que fue una experiencia buenísima. Lo filmamos en Super 16 milímetros, en el Delta del Paraná. Un equipo divino de gente increíble, con Guillermo Angelelli como protagonista. Y bueno, esa fue la primera experiencia. Quiero mucho esa película porque la verdad que es por todo lo que implicó hacer esa película. Y después, inmediatamente después, hice Marea Baja, también en el Delta del Paraná, que es un largometraje, es un policial negro. Y viene a ser como una especie de... Hay un juego entre esas dos películas, me parece a mí, sin quererlo, no lo había pensado. Pero después lo pensé y la verdad que es como son las dos caras de una misma moneda. Las dos están filmadas en el Delta, las dos están protagonizadas por seres solitarios. Y en un caso es una película luminosa la primera y la segunda es una película totalmente oscura. ¿Hay algún proyecto? Proyectos un montón. Sí, Ajá, seguir consolidando al Infinito Super 8 en la medida de lo posible. Y bueno, ahora estoy terminando un cortometraje filmado en 16 milímetros con película vencida. Porque hay que filmar con lo que se tiene a la mano, con cámaras prestadas. Y es un corto de terror que se llama Las Arpías y que viene a cerrar una trilogía fílmica de 3 cortometrajes: Las Arpías, Las Sombras y Las Amigas. Uno filmado en Super 8 y otros 2 en 16 milímetros. Bien, Pablo Pécora, te agradezco muchísimo tu paso por pantallas y escenarios, pero antes de cerrar quiero que repitas el nombre del festival, qué días va a estar y cómo se consiguen las entradas. Bueno, el festival es Infinito Super 8, la página del festival es infinitosuper8.com.ar o el Instagram es Infinito Super 8. Las entradas no se consiguen porque no se compran, son gratuitas, pueden asistir a todas las funciones libre y gratuitamente. La única limitación es la capacidad de la sala, con lo cual les recomiendo que vayan temprano. ¿Y la grilla se encuentra en la página? Se encuentra en la página y también en el Instagram. Bien, ¿qué es? El Instagram es Infinito Super 8. Infinito Super 8. Sí. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, y este fue otro video podcast de pantallas y escenarios por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. El equipo para este video podcast estuvo formado por Juan Martín, Nina Pepe, Lucas Navas, Mariana Salas. Van a tener cómo se pueden comunicar con nosotros en pantallas por las redes, en la conducción Carlos Herrera.